Cordial saludo para la tutora y compañeras. Somos las estudiantes Marly Yulitza Padilla Holguín, Geraldine Paola Rojas Oviedo, Jenny María Ortiz Merchán, Marilenis Correa Chávez y quien les habla, Andrea de Aguas Alcántar. En el presente video socializaremos reflexiones y aprendizajes construidos a partir del estudio de caso, una mirada única ante un aula diversa, abordando la importancia de la educación intercultural, el reconocimiento de la diversidad cultural y el fortalecimiento de las lenguas indígenas en la primera infancia. Asimismo, compartiremos diferentes estrategias pedagógicas y reflexiones relacionadas con el bilingüismo, la identidad cultural y la inclusión en los entornos educativos. En la educación intercultural, en la primera infancia, representa un desafío y al mismo tiempo una oportunidad para reconocer la diversidad cultural y lingüística presente en los entornos educativos. En muchos contextos escolares conviven niños y niñas con diferentes costumbres, saberes, formas de comunicación y lenguas propias, las cuales deben ser valoradas y fortalecidas dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, a partir de un estudio de caso, una mirada única ante un aula diversa. Se reflexiona sobre la importancia de promover prácticas pedagógicas inclusivas que respeten las identidades culturales de los estudiantes y favorezcan la participación en el sentido de pertenencia y convivencia intercultural. Asimismo, este análisis permite reconocer la necesidad de fortalecer las lenguas indígenas desde la primera infancia mediante estrategias pedagógicas, familiares, comunitarias que contribuyen a perseverar la identidad cultural y el bilingüismo en los diferentes contextos educativos. Pregunta número 1. Desde la perspectiva comunitaria, las familias y los mayores de las comunidades indígenas cumplen un papel fundamental en la transmisión y preservación de las lenguas nativas, ya que son los principales portadores de los saberes ancestrales, las tradiciones y la memoria cultural de sus pueblos. Entonces, la familia y los mayores de las comunidades indígenas tienen un papel clave en transmisión de las lenguas nativas, ya que enseñan a los niños y niñas su cultura, tradiciones, saberes desde la primera infancia, a través de cuentos, cantos, juegos y actividades cotidianas. Los niños aprenden la lengua propia y fortalecen su identidad cultural. Además, la participación de las familias y sabedores en los espacios educativos ayudan a conservar las lenguas nativas, promoviendo una educación intercultural e inclusiva. Muchas gracias. Seguimos con la pregunta número 2 con la compañera. La revitalización de las lenguas indígenas desde la primera infancia es un proceso vital que requiere transformar la educación en un puente vivo hacia la identidad y la cultura. Este enfoque propone que el aprendizaje no se limite a las aulas tradicionales, sino que se convierta en un espacio de encuentro intergeneracional, donde los abuelos mayores y sabedores comunitarios sean los protagonistas transmitiendo la lengua a través de la oralidad, los cantos y las leyendas tradicionales. Para lograr esto es fundamental la creación de nichos lingüísticos, espacios de inmersión donde los niños adquieran su lengua ancestral de forma natural, apoyados por herramientas pedagógicas creativas como el arte, el juego, la dramatización, la creación de materiales didácticos propios como libros artesanales. Finalmente, todo este esfuerzo depende de una formación docente con un enfoque intercultural sólido, capaz de valorar la diversidad lingüística no como un obstáculo, sino como una riqueza pedagógica que promueve el respeto y fortalece el tejido social de los primeros años de vida. Bueno, desde mi punto de vista, integrar pues la lengua materna en todos los espacios del cuidado infantil es algo muy importante, pues porque ayuda a todos los niños y a las niñas
que se sientan identificados con su cultura, con sus raíces desde muy pequeños. Muchas veces pensamos que pues este aprendizaje solamente debe ocurrir en las aulas. Pero también sucede en todos los momentos cotidianos, que por ejemplo cuando los niños escuchan canciones, los saludos, los cuentos o conversaciones en la lengua materna. Todo esto fortalece la confianza, la autoestima, el sentido de pertenencia hacia su comunidad. Además, considero que el acompañamiento de las familias, de los cuidadores, de los docentes es fundamental, ya que son ellos los que mantienen vivas todas aquellas tradiciones, expresiones, saberes culturales, donde se transmiten a los niños de manera muy natural y significativa. Por eso es muy importante que en todos esos espacios de cuidado y educación exista siempre el respeto, la diversidad cultural y lingüística, permitiendo que cada niño pueda expresarse de una manera libre y sentirse valorado desde su entorno. Bueno, dando respuesta a la pregunta desde el enfoque de derecho y sostenibilidad, ¿qué acciones se pueden realizar para garantizar que las lenguas nativas no solo se preserven, sino que puedan ser transmitidas de forma efectiva de generación en generación a las futuras generaciones? Es importante tener en cuenta de que las lenguas indígenas no solo son una forma de hablar, sino que hace parte de la historia, hace parte de la identidad y la cultura de muchos pueblos. Por eso protegerlas también significa respetar los derechos de esas comunidades indígenas. Y para que estas lenguas no solo se preserven, sino que también puedan ser transmitidas a las futuras generaciones, se debe empezar desde la infancia. Es decir, que los niños y las niñas tengan la oportunidad de poder escuchar y hablar esta lengua desde muy pequeños, entonces tanto en sus hogares como en las escuelas, porque sabemos que en esos primeros años de vida es donde los niños más aprenden y pueden formar su identidad. Además, considero que es importante que la comunidad, que la familia, que los abuelos se encarguen de esta transmisión participando. ¿De qué manera lo pueden hacer? A través de cuentos, de canciones, de historias, de enseñanzas que sean propias de su cultura, entendiendo de que ese conocimiento se transmite muchas veces a las otras generaciones de forma oral. Con relación al estudio de un caso de una mirada única ante una aula diversa, podemos reflexionar sobre la importancia de reconocer y valorar la diversa cultura dentro de las aulas de clases. Cuando los niños y niñas no se sienten identificados, escuchados o respetados por su cultura y su lengua, pueden sentirse excluidos, inseguros y con poca participación. En los espacios educativos, además, esto puede afectar su autoestima y su sentido de pertenencia. En el caso presentado, observamos que la docente no tenía en cuenta las diferentes culturales ni lingüísticas de sus estudiantes, lo que generaba situaciones de discriminación y exclusión entre los compañeros. Por esta razón, consideramos que es fundamental promover una educación intercultural basada en el respeto, en la inclusión y el reconocimiento de las diferentes culturas presentes en el aula. También es importante implementar estrategias pedagógicas como lo es el juego, la música, los cuentos, experiencias artísticas y participación de las familias, permitiendo que los niños y las niñas fortalezcan su identidad cultural y aprendan en un ambiente más inclusivo y respetuoso. Y finalmente, comprendimos que la diversidad cultural no debe verse como una dificultad, sino como una oportunidad para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, como conclusión, este trabajo nos permitió como grupos comprender la importancia de fortalecer la educación intercultural desde la primera infancia, reconociendo las lenguas indígenas como parte fundamental de identidad cultural de los pueblos. Asimismo, entendimos que la perseveración de las lenguas nativas es una responsabilidad compartida entre las familias, la comunidad
las docentes y las instituciones educativas. De acuerdo con las lecturas trabajadas durante el curso, es fundamental promover espacios educativos donde se respeten las costumbres, tradiciones y formas de comunicación de cada comunidad, favoreciendo así ambientes más inclusivos y humanos. También pudimos reconocer que aún existen desafíos relacionados con la discriminación, la exclusión y la pérdida de las lenguas indígenas. Sin embargo, como futuras docentes tenemos el compromiso de promover prácticas pedagógicas que valoren la diversidad cultural y fortalezcan la identidad de los niños y las niñas. Finalmente, consideramos que una educación intercultural permite construir espacios de aprendizajes más respetuosos, participativos y enriquecedores para todos. Muchísimas gracias por la atención prestada.